En este video vamos a hacer un análisis de los términos prospectivo y retrospectivo. Primero haremos su análisis etimológico y luego veremos cómo se aplican realmente en la metodología de la investigación científica. Vamos a empezar con la definición que nos da la RAE. Este término tiene una pequeña peculiaridad. En género masculino difieren en la significación de lo que es en género femenino. Por ejemplo, si nosotros hablamos del término blanco, digamos, digamos, hablamos de la vaca blanca o del auto blanco masculino. En ambos casos, el significado de la palabra, ya sea blanca o blanco, va a ser el mismo. En cambio, el término prospectivo tiene una ligera variación en sus definiciones. Veamos. En género masculino, o sea, prospectivo, funciona como objetivo y se refiere al futuro. O mejor, una mejor explicación nos dan, dice, se refiere al futuro o trata de conocerlo anticipadamente en base a la proyección de los datos del presente. En cambio, en género femenino, como la prospectiva, dice, es el conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir en un futuro de una determinada materia. Entonces, vea. En masculino, cuando decimos prospectivo, nos referimos directamente al futuro. En cambio, en sentido femenino, la prospectiva se refiere a los estudios que nosotros hacemos, ¿no? Nos planteamos diferentes escenarios para ese futuro y también diferentes formas en las que nosotros concebimos cómo las variables de la economía o de la sociedad pueden ir evolucionando poco a poco, ¿no? Eso es la perspectiva. Entonces, esto lleva a cierto tipo de confusión. Por ejemplo, en la economía vemos que, si bien hablamos nosotros de análisis prospectivo, en realidad lo que se hace en economía es un análisis de la prospectiva. ¿Por qué? Porque busca establecer las mejores medidas que se deben tomar en el presente, ¿no? Ya sea en política fiscal, social, económica, etcétera, en base al análisis de posibles escenarios del futuro. ¿Qué hace la economía? La economía generalmente se plantea tres escenarios, ¿no? En el futuro. Uno normal, uno pesimista y uno optimista. En base al análisis de eso, empieza a tratar de desarrollar un conjunto de políticas, ya sea económicas, fiscales, monetarias, ¿no? Para ver cómo llega a ese futuro, cómo enfrenta. Si es un escenario optimista, obviamente, el del futuro, trataremos de aprovechar las ventajas que se nos presentan. Entonces, si el escenario del futuro es pesimista, veremos qué medidas tomamos para mitigar sus posibles efectos. En otra ciencia, que es la administración, se ve diferente. La prospectiva en administración más bien busca, ¿no? O emplea, dice, con la finalidad de establecer las estrategias empresariales basadas en una visión de largo plazo. A diferencia de la economía que desarrolla, trata de prever escenarios futuros, más bien la administración busca, establece su propia visión de futuro y ve qué cosa es lo que puede hacer para llegar o alcanzar esa visión, ¿no? Entonces, en todos los ejemplos que les estoy dando, estamos hablando de término prospectivo, pero ya estamos viendo que hay diferencias. Sin embargo, cuando hablamos propiamente de su aplicación dentro del ámbito de la metodología de la investigación y su aplicación en las tesis de grado, la definición que ha llegado a este ámbito nos parece más bien de la medicina. Veamos cómo lo utilizan en medicina y se les va a hacer seguramente más familiar esta explicación. En medicina dice, lo prospectivo es el estudio o ensayo clínico en el que se hace un seguimiento de los datos de los participantes. Este ensayo prospectivo tiene un nombre propio en lo que es medicina y se llama el estudio de cohortes. Y ellos han establecido en medicina que este estudio de cohortes, por algún motivo, lo han definido como
un estudio prospectivo y de ahí nos viene este cambio de significante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en medicina ya no se refiere a una proyección al futuro, un análisis de escenarios, una visión de futuro, o los análisis que se hacen para ¿no? Prever este futuro o alcanzar esta visión, sino simplemente se refiere al diseño de un estudio en el cual nosotros iniciamos el estudio y cada cierto tiempo vamos recopilando datos, ¿no? Solamente se trata de recopilar datos. En cambio, pasamos al segundo término, que es el retrospectivo. La RAE lo que nos dice que lo retrospectivo ¿no? se considera el desarrollo de una variable en el periodo pasado, es decir, de lo pasado hacia el presente. Una segunda reflexión nos dice, se refiere a un tiempo pasado. O sea, el análisis retrospectivo podemos incluso nosotros referirnos, por ejemplo, de hace 10 años. Hace 10 años, ¿cómo estaba desarrollándose o en qué situación estaba esta materia, la situación de este país o la evolución de esta variable, de esta enfermedad, etcétera? ¿No es cierto? Ese es un análisis retrospectivo. O nos dice reflexionar sobre acontecimientos que ya han tenido lugar en su trayectoria cronológica. Otro enfoque es ver, digamos, la inflación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 10 años? La incidencia del dengue, que está muy de moda últimamente, cómo ha evolucionado en 20 o 30 años, ¿no? Desde 20 o 30 años atrás hasta la actualidad. En cambio, en medicina, lo que plantean es la recopilación de datos, ¿no? Desde el pasado hasta el presente, simplemente. También, propiamente en medicina, este tiene un nombre que es casos y controles. Entonces, como podrán ver, esto difiere sustancialmente de lo que es su definición etimológica y cómo se aplica en otras ciencias. Finalmente, ¿en qué ha quedado en metodología de la investigación? Antes, permítanme invitarlos a suscribirse al canal, darle a me gusta al video y si necesitan más información, lo que ha quedado para su aplicación de estos dos términos en la metodología de la investigación es que cuando hablamos de términos prospectivos nos referimos a que vamos a diseñar un estudio en el cual nosotros vamos a ir recopilando periódicamente los datos hasta el futuro. Depende del diseño que hayamos hecho para 3 años, 5 años. Depende del periodo de toma de datos, que puede ser semanal, mensual, depende en cada una de las ciencias, ¿no? En cambio, el término retrospectivo se refiere a que nosotros vamos a ir a recolectar datos que ya han sucedido y simplemente nosotros incluirlo en nuestro instrumento de recolección de datos, ¿no? Entonces puede ser datos de, por ejemplo, de hace un año semanalmente, ¿no? 52 datos que vamos a recopilar y analizar. En ese sentido ha calado finalmente estos dos términos, prospectivo y retrospectivo, dentro de la metodología de la investigación. No son, digamos, datos que se adecúan mucho a su definición, ¿no? Etimológica original. Pero yo creo que la medicina se ha encargado ya de implantarlos dentro de todo el ámbito de la metodología de la investigación y es lo que nos ha quedado. Gracias y hasta el próximo video y no olvide suscribirse al canal para tener acceso a mejores y más videos.